Continuamos del dicho al hecho y me toca en este momento darle la bienvenida a un músico oriundo de Mina Clavero, que lleva en su propio nombre gran parte de la historia de la música popular de la región. Él se llama Carlos, como su papá, Andy y Flores, como la familia que durante muchos años, muchas décadas y por varias generaciones llevaba alegría a los bailes populares. Eran un grupo de músicos que desde la década del 50 viene alegrando las fiestas con su música. Le damos la bienvenida entonces a Andy Flores. Bueno, buenas noches. Nuestros recuerdos siempre te ubicábamos en el teclado, ¿no es cierto? El teclado, exacto, sí. O sea, el músico en realidad fue mi padre, ¿no es cierto? Carlos Julio Flores, que era, ¿no es cierto?, el que había proyectado la banda de los juveniles del ritmo en su momento, que duró varios años, ¿no es cierto? Claro, varias generaciones bailaron con así es. Los juveniles del ritmo. Del ritmo, sí. Nosotros tenemos una sorpresa para la próxima semana. Ahora vamos a recorrer un poco la historia, tu historia personal, porque habiendo tantos músicos y tanta historia, tanta movida musical, supongo que desde muy chico te acercaste a los instrumentos. Yo lo que pasa es que andando con mi padre, ¿no es cierto?, con los juveniles del ritmo, pude aprender un poquito de él, ¿no es cierto?, y el último año de los juveniles del ritmo yo toqué teclado con ellos. O sea, tuve la posibilidad, la gracia, ¿no es cierto?, el orgullo de decir que toqué con los juveniles del ritmo. ¿Qué edad tenías? Y habré tenido 18 años, 20 años más o menos aproximadamente. ¿Cuáles son tus recuerdos de cuando eras chico, de los bailes que hacías? ¿Qué te acordás? Y mirá, me acuerdo de los bailes, ¿no es cierto?, que se hacían para la Pampa de Pocho, ¿no es cierto?, que se hacían esos bailes de campo, donde todo el público de aquí, de Mina Clavero, de la zona, se convocaban temprano, ¿no es cierto?, de la noche, mejor dicho, 21 horas de la noche ya estaban convocados, ¿no es cierto?, porque almorzaban casualmente, ¿no es cierto?, en los galpones, y después de eso se armaba la bailanta, ¿no es cierto?, con Carlos Julio Flores. ¿Y en qué lugares? ¿En cualquier lugar había pistas, había clubes? Y había, ¿no es cierto?, pistas de patios así de casas, como también, ¿no es cierto?, en Alto Grande había un lugar donde había esos galpones donde sacaban los tractores, las maquinarias, ¿no es cierto?, y ahí hacían los bailes de campo. O sea, donde guardaban los tractores, los sacaban y tenían ya el galpón listo para hacer, ¿no es cierto?, el baile. ¿Y quiénes organizaban los bailes? Y eso eran la gente así de comisiones de escuelas o de clubes, y si no a veces la misma gente, ¿no es cierto?, de los mismos galpones, ¿no es cierto?, ellos organizaban los bailes porque era muy común organizar esos bailes de campo, así, ¿no es cierto? Era como que la única oportunidad que tenía la gente de ir a bailar o escuchar música. Hasta me acuerdo que, ¿no es cierto?, sabían tocar hasta un acoplado, a veces al aire libre, ¿no es cierto?, un acoplado, que hay algo muy lindo de que... Una anécdota. Una anécdota muy linda de esa, ¿no es cierto?, que mi papá, él tenía, ¿no es cierto?, no veía bien mi papá. Entonces, en un momento, ellos estaban tocando arriba un acoplado, ¿no es cierto? Dice que alguien sin querer le sacó la tranca a la rueda, ¿no? Y bueno, y que mi papá, como él no veía bien, dice, muchacho, toquemos otra música, pues está yendo la gente. Sí, el acoplado se estaba yendo. Sí, es un tema familiar, ¿no? La dificultad para la visión, una enfermedad hereditaria. Tuve mi tío que lamentablemente, ¿no es cierto?, mi papá, como Dardo Frené Flores, Víctor Argentino Flores, ellos tenían retinitis pigmentaria, ¿no es cierto? Como que progresivamente iban perdiendo la vista. Sí, hasta después llegaron un momento que no veían más, ¿no es cierto? Y pero bueno, igual seguían tocando. Sí. Y Gilberto fue el que él sí podía manejar la camioneta o los autos que tenían en ese momento. Él era el líder del grupo, ¿no es cierto? Porque él los llevaba a todos. ¿El que veía bien? Sí, el que veía bien, sí, por supuesto. Bien, ya vamos a hablar con Gilberto más adelante. Entonces, desde muy chico tenías esa pasión por la música, te gustaba, estudiaste, aprendiste con tu papá, pero después, ¿cómo...? Sí, yo, o sea, en realidad, o sea, el músico
siempre voy a decir la verdad sobre esto, ¿no es cierto? El músico era mi padre, Carlos Julio Flores. Él estudió acordeón a piano, ¿no es cierto?, en Villa Dolores con el maestro Canepa, ¿no es cierto?, en esos momentos. Pero yo aprendí un poco de las notas musicales, algo, pero en realidad el músico fue él. Yo no tuve la paciencia para aprender realmente bien la música como me hubiese gustado, ¿no? Nada más que de corajudo a veces seguí en la música. ¿Y qué otra actividad tenías aparte? ¿Te dedicabas íntegramente a la música? ¿O la familia vivía solamente de la música? No, mi papá, o sea, ¿no es cierto? Él trabajaba, ¿no es cierto?, aparte de la música, en la construcción, en su tiempo, ¿no es cierto?, que eran humildes ellos, que vienen de la Ciénaga de Allende, que ya todo eso se lo va a comentar Gilberto, ¿no es cierto?, porque él es el que... Claro, y entonces es una familia que tenía otras actividades. Claro. Mi papá con los años, ¿no es cierto?, pudo lograr de hacer una hostería también, Sí, la cual contamos con ella en este momento todavía. Sí. ¿Con ayuda de la música o con ayuda de la construcción? No, o sea, un poco ayuda de la música, ya que mi papá también, aparte de haber sido músico por muchos años, él trajo las bandas de Córdoba también. Trajo a Berna, el Pibe de Oro, trajo al Cuarteto Leo. Y bueno, y también él hacía bailes con ellos. Era como manager Exacto, traía. Sí. Ajá. Y bueno, a él le fue bien en ese momento, ¿no es cierto? Era como el manager, mejor dicho, ¿no es cierto? De ellos, de Berna, todo eso. Y bueno, hacía los bailes aquí, le fue muy bien. Y con eso él fue evolucionando, ¿no es cierto?, progresando. Claro, económicamente era un recurso válido Sí. cuando no había bailes, no había lugares para los bailes populares. Y bueno, él iba aprovechando que también, ¿no es cierto?, la orquesta de él en su tiempo le fue muy bien, por todo acá el valle tras la sierra, ¿no es cierto? Y bueno, él aprovechó ese momento, ¿no es cierto?, y supo invertir, ¿no es cierto? Entonces, la primera generación de los hermanos Flores, y luego continúa una segunda generación, vos y otros, algún primo tuyo. Claro, sí, en un momento también, ¿no es cierto?, de los juveniles del ritmo, tenía mi primo Osvaldo Flores también, que él también tocaba la timbaleta en ese momento también, en los últimos tiempos también. La timbaleta y bueno, la batería también a veces cuando mi tío Gilberto a veces, él no podía o le ayudaba, ¿no es cierto?, con la batería también. ¿Y alguna de las chicas, ninguna se animó a cantar o a hacer? Mire, en un momento nosotros, yo, Andy, ¿no es cierto?, con mi hermana Mari y con una prima Luli Flores, ¿no es cierto?, hija de Togo Flores, mi tío que también cantaba también en la orquesta de los juveniles del ritmo, ¿no es cierto? En un momento nos hicieron también como una pequeña agrupación, con la misma orquesta cantaba yo, mi hermana y Loli, un tema de las 4 almas, las 3 almas se llamaba. Cantábamos a unos temas también. Ah, incorporaban ¿Se usaba que hubieran mujeres en los grupos musicales? Y sí, también, sí, ¿sí? En ese momento también, sí. Bien. Sí. Por ejemplo, las madres, las señoras, ¿qué hacían cuando iban a actuar o que se quedaban en casa? No, ¿Los ellas acompañaban? también eran partícipes también porque las mujeres también cobraban la boletería también, ¿cierto? O sea, una cobraba la entrada, otra controlaba y se organizaban. Mi papá también sabía hacer el buffet también de clubes, ¿no es cierto? Y bueno, o sea que toda la familia trabajaba, ¿no es cierto? Era algo hermoso realmente. Bien, ahí tenemos un video que estamos viendo ahí. Esto, ¿no es cierto?, es aquí bueno, esto es acá en Juventud Unida, bueno, esto pues está cambiando la imagen, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, estamos en Juventud Unida con mi padre cuando tocaba, ¿no es cierto?, conmigo. Ya era Carlos Flores y su conjunto ahí en ese momento. Bien, Andy, te invito a que hagamos una pequeña pausa, porque si miras para allá están todos, esperen, que tenemos mucho para ver y para ir comentando. ¿Cómo no? Vamos a una pequeña pausa, cumplimos con todo y volvemos. Estamos con Andy Flores y recordando la historia de la música popular de nuestra región.